Gracias, estimados amigos, por acompañarme en este especial de TLV1. Hace una semana llevamos un especial analizando el tema de si el presidente Vladimir Putin de Rusia se lo podía llegar a considerar un estadista, ¿no?, o un resurrector del cristianismo frente a una Europa que está prácticamente en una decadencia o en una vía laicista. Eso también generó algunos encuentros entre gente que coincidía en algunos puntos y gente que no. Me gustaría dar otra visión también de esta cuestión, y para mí es un gusto compartir este programa con Nicolás Casanseu. Gracias, Nicolás, por estar aquí. Gracias por invitarme. Nicolás Casanseu es de origen ruso, blanco, descendiente de oficiales del ejército del zar. Ha venido de muy chico con su familia a la Argentina. Se ha desempeñado como periodista, ha estudiado periodismo, se ha desempeñado en La Nación, en la revista 7 Días, ha sido conductor de televisión, ha estado en varios programas de televisión, especialmente en Canal 7, ha sido corresponsal de guerra en varios conflictos, como es en Nicaragua, El Salvador, el Líbano, en Irak, y se ha desempeñado particularmente como corresponsal de guerra durante los 72 días de conflicto en las Islas Malvinas. Es escritor, ha recibido 2 condecoraciones. La Orden a los Servicios Distinguidos por el Ejército Argentino y la Medalla del Congreso de la Nación a los Veteranos de Guerra. Es veterano de Guerra de Malvinas y ha escrito 2 libros, o 3, creo, si no me equivoco, me voy a corregir, 2. Malvinas a Sangre y Fuego en 1982 y La Pasión según Malvinas en el 2008. Es letrista y autor que ha desarrollado el cantante lírico, tenor Carlos Longoni, y la obra ha sido El Quijote de Malvinas. Bueno, gracias, y acá tenemos todo un bagaje muy importante. Ha sido también experto en el tema ruso. ¿Eso es por familia o tiene que ver porque has estudiado? Principalmente por familia, pero me he interesado en el tema desde que era niño. O sea que llevo más de 50 años estudiando el tema ruso, estudiando y escribiendo. He escrito una cantidad bastante grande de artículos sobre historia y política rusa. ¿Qué es lo que te distingue como ruso blanco? ¿Por qué el ruso blanco? ¿De qué área de Rusia viene y qué características Hay una tiene? diferenciación, digamos, étnica, porque existe la gran Rusia, la pequeña Rusia que sería Ucrania, y la Rusia blanca o Bielorrusia. Pero cuando nosotros los exiliados políticos rusos decimos ruso blanco, es para que no se nos confunda con los rojos. Claro. Somos rusos anticomunistas. La mayoría de los rusos que salieron de Rusia son anticomunistas, sean blancos o de otros. Los que salieron en épocas pasadas, no estoy hablando de la emigración actual, que es más bien una emigración económica, buscan mejores lugares económicos para prosperar. La inmigración blanca salió después de haber combatido en distintas guerras contra los comunistas, y solo porque fue derrotada se exilió, no por un interés económico. Claro. Vos a Putin, Vladimir Putin, ¿lo ves como un estadista o cuál es tu visión de Vladimir Putin hoy en día? Vladimir Putin básicamente es un cínico y un oportunista que vende 1 o 2 o 3 imágenes que no se corresponden con la realidad. Acá en la Argentina y también en Europa, en los círculos, digamos así, entre comillas, de derecha, ha nacido un filoputinismo que es muy difícil de explicar porque Putin representa todo lo contrario al nacionalismo tradicionalista. Putin viene de ser agente de la KGB y jefe de la KGB. La KGB es una organización criminal fundada por Lenin y Dzerzhinsky después de la Revolución Rusa, que se encargó de masacrar a los rusos, de cometer el genocidio más grande de la historia de la humanidad. 60 millones de rusos fueron muertos, según estadísticas del profesor Kurganov, que cita Solzhenitsyn. Y una de las cosas que lleva a la confusión sobre Putin es que, por ejemplo, personas como el padre Sáenz, en el artículo que él presenta en Gladius, abre diciendo:
Putin quería servir a su patria y eligió para eso el campo de la información y por eso ingresó en la KGB, como si la KGB fuera el grupo Clarín o algún multimedio. ¿Por qué se engaña así a la gente? La KGB no tiene nada que ver con la información y sí con la represión, con el terrorismo de Estado y con la persecución a cualquiera que no piense igual. Y cuando uno entra a tergiversar los hechos históricos, después entra en una pendiente que no para más, porque en este programa que vos mencionaste la semana pasada, de justificar al jefe de la KGB, Putin, el padre Sáenz pasa a justificar al jefe de la KGB, Andropov. Andropov es el tipo que era embajador en Hungría cuando fue invadida para terminar con los sublevados en el año 56. Fue el carnicero de los anticomunistas que se levantaron en Hungría. Andropov fue el que fue clave en la entrada de los tanques en Checoslovaquia. Eso es un asesino al por mayor, de ninguna manera merece los elogios del padre Sáenz, que lamentablemente está totalmente desinformado, en el mejor de los casos, y dice cosas que no se condicen con la realidad histórica. El padre Sáenz dice, por ejemplo, que Putin tuvo el valor de enterrar los restos de la familia imperial. No es cierto, lo hizo Yeltsin años antes de eso. Y además, el Pero padre no estaba Sáenz, Putin dentro del gobierno de Yeltsin, es decir, no era primer ministro, una especie de en la jefe de época gabinete. en que fue el entierro del zar Nicolás II, sus supuestos restos, Putin no tenía absolutamente ningún poder en Rusia. Lo hizo Yeltsin en forma totalmente unipersonal. Pero además, el padre Sáenz incurre hasta en errores que no se pueden entender desde el punto de vista de la teología. Como trata de acumular montones de argumentos para mostrar a un Putin positivo y pro-cristiano, el padre Sáenz dice que Putin fue bautizado en forma secreta cuando fue niño recién nacido y que eso seguramente lo condicionó para ser el estadista cristiano que es ahora, que no lo es, por supuesto. Pero perdón, el bautismo, según los cristianos, lo que limpia es el pecado original, no garantiza ningún comportamiento a futuro. Porque si vamos al caso, Stalin, el más grande genocida de cristianos que conoce la historia, no solo fue bautizado, fue seminarista. ¿Y tuvo alguna influencia en eso? Nada. Así que lo que vemos es un intento, sin ir a las fuentes, de glorificar a Putin porque se lo quiere imaginar como el caballero cruzado en defensa de la cristiandad, por supuesto, presidente del país más grande del mundo. Es una imagen que nos encantaría que fuera cierta, pero no lo es. Putin es todo lo contrario. Sobre todo es un gran cínico. Y aquí se ha implantado la idea absolutamente falsa de que Putin es antinorteamericano, antisionista. Me han atacado los comentarios del programa de Sáenz, de tu programa, por ejemplo, diciendo que yo era prosionista, poco menos, y que el enemigo de Putin era Netanyahu. ¡No! Netanyahu es aliado de Putin hoy. ¿Dónde se informa la gente que habla de Putin? ¿En 678? Netanyahu, en este momento, cuando se decretaron las sanciones contra Ucrania, Estados Unidos y toda Europa, Netanyahu no adhirió a las sanciones. No solo no adhirió, sino que aumentó la exportación de fruta, carnes y alimentos a Rusia. Netanyahu no canceló el acuerdo militar que tiene Israel con Rusia, que es de $1.000 millones. Francia, por ejemplo, canceló la entrega de los Mistral, pero Netanyahu siguió intensificando la relación con Rusia. Netanyahu tiene 2 líneas directas telefónicas con 2 jefes de Estado, líneas que son encriptadas para que no puedan ser escuchadas. Una es con Obama y la otra es con Putin. El último año habló 5 veces con Putin. Putin, al mismo tiempo, es el hombre que hoy supuestamente va a atacar a ISIS como una cuestión contra el imperio norteamericano, una cosa absurda porque el imperio norteamericano es aliado de Putin en eso. El imperio norteamericano, después de las decapitaciones, se volvió en contra de ISIS y Putin durante muchos años no hizo nada para apoyar a Siria. Recién cuando, hace pocas semanas, Kissinger, principal consejero de Putin, declara que hay que ir con todo contra ISIS, ahí se mete Putin en el combate. ¿Y cómo lo hace?
colaborando con Israel. En este momento, lean los diarios, en este momento los pilotos israelíes se entrenan junto con los pilotos rusos para garantizar la seguridad de los cielos de Israel. Eso lo dice el vocero del Ministerio de Defensa ruso, Konashenkov. Y me vienen a decir que Putin es antinorteamericano y anti-israelí y antisionista. No, porque en realidad el debate no sé si pasaba por ahí, pero de todas maneras el hecho de ser presidente de una nación como Rusia, que ha sido el segundo poder en el mundo, o la competitividad en la bipolaridad que existía hasta el año 89, digamos que es un hombre que tiene que lidiar frente a un Estado que sale de 70 años de una historia comunista, plantea en uno de los párrafos, creo que en una de las conferencias que hice, el comunismo ha sido parte de nuestra historia, pero no va a volver, ya fue, digamos la Rusia soviética. Ahora, como jefe de Estado, tiene que también lidiar con una serie de cuestiones que tal vez lo haga sionista o no sionista. Lo hace práctico. Dugin, cuando estuvo acá, decía, no hay nada más práctico o pragmático que Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque analiza las situaciones sobre la marcha. ¿Qué es lo conveniente para Rusia? Y ahí es donde es el análisis que uno dice, ¿qué es lo conveniente para el país? ¿Y qué circunstancias son las que me atan a determinadas posturas? Bueno, pragmático. Con Israel, por ejemplo, o con los Estados Unidos, o con ninguno de los dos en algunas temáticas. Pragmático, yo diría cínico. No pragmático, cínico. Sí, Putin juega a varios pianos. Toca el piano de apoyar a Irán y Siria y al mismo tiempo toca el piano de apoyar a Israel, de crear el Museo de la Tolerancia Judía en Moscú y donarle todos sus sueldos hasta el fin de sus días, de ordenar la construcción del Museo del Holocausto. Putin juega a varias manos. Putin no es nada y es todo. Es un cínico. Y eso de que él persigue el interés de Rusia es totalmente falso, porque con este ataque a ISIS, metiéndose de lacayo de los norteamericanos para apoyar los bombardeos contra ISIS, lo que ha hecho es perjudicar al pueblo ruso y ya tenemos las primeras víctimas. El avión derribado sobre Egipto es consecuencia de estos juegos de Putin en favor de la coalición que lidera Estados Unidos contra ISIS. Así que de ninguna manera es un patriota Putin, porque si Putin fuera un patriota se mantendría al margen de ese conflicto que no había afectado todavía a Rusia. Putin además es un tipo que no le interesa la supervivencia de Rusia, lo que vos mencionabas, la demografía. Sí, los rusos se están extinguiendo. ¿Y Putin qué hace? Sigue apoyando el aborto. Hay 1 millón de abortos por año, la misma cantidad que hace unos años. No es cierto lo que dice el padre Sáenz, que han disminuido los abortos. Por otra parte, el padre Sáenz no cita ninguna fuente. Yo te puedo citar las fuentes. Por ejemplo, un diario pro-putinista como Yaftra dice que hay 1 millón de abortos por año registrados, más lo que no son registrados. Y Rusia se está desvaneciendo como nación étnicamente, porque además de sufrir el genocidio del régimen comunista, Rusia tiene legalizado el aborto desde 1920, cuando lo legalizó Lenin, y le han pedido infinidad de veces a Putin que prohíba el aborto, y no lo hace. No le importa la subsistencia del Estado ruso. Lo único que le importa es su futuro personal y también su fortuna principal. Nadie sabe que Putin es uno de los hombres más ricos del planeta. Su fortuna se estima en 200.000 millones de dólares. Con respecto a eso del aborto, Putin en varias oportunidades planteaba la recuperación, llamémoslo, del espíritu ruso. Y en el espíritu ruso siempre se inclina sobre los valores, se inclina sobre la fe o la espiritualidad, se inclina sobre la tierra. Digamos que son elementos fundamentales como para que el ruso se reincorpore o se sienta ligado a su propia historia de raíz. Son 1000 años de historia, ¿no? Probablemente sí, el hecho de, no conozco el tema, lo está diciendo vos con toda claridad, el tema de los abortos, probablemente eso ocurra. Sin embargo, hay unas leyes en las cuales se han aplicado en Rusia donde se estimula a la familia numerosa y se le da hasta $10.000 y tierras o casa para que procree, porque Rusia necesita poblarse. Necesita ocupar ese extenso territorio. Yo quisiera conocer la fuente de eso. Porque lo que yo conozco no tiene nada que ver con eso. Bueno, son dichos de él publicados en medios gráficos. Rusia tiene un promedio, los hombres, de sobrevida, de expectativa de vida de 64 años.
por los efectos del alcoholismo, por los efectos de la economía deficiente que maneja Putin desde hace 14 años, que ha hecho dependiente a la economía rusa exclusivamente del petróleo y del gas, que ha hecho retroceder la economía rusa a niveles del siglo XVIII, porque la mitad de los rusos sobreviven sembrando en sus jardines o en macetas de sus balcones o juntando hongos o haciendo artesanías. Y no se ha preocupado por el bienestar de Rusia. Putin lo que ha hecho, vos decís que Putin ha retomado la línea nacional. Todo lo contrario. Vos decís Putin está gobernando un país que sale del comunismo. Putin ha hecho retroceder esa posible salida que se insinuaba cuando cayó el régimen soviético, porque Putin ha devuelto la hoz y el martillo como símbolo donde está en los aviones de Aeroflot, lo podés confirmar. Putin ha devuelto la sangrienta bandera roja al ejército ruso. Putin ha puesto de nuevo el himno stalinista, aunque le cambió la letra. Lo curioso es que le cambió la letra al mismo poeta que había hecho el himno a Stalin, ahora él mismo todavía estaba vivo y le hizo la letra nueva. Putin ha puesto la estrella roja de 5 puntas en la gorra de los oficiales. Putin ha resovietizado lo poco que había desovietizado Yeltsin. A Putin no le había sacado todas estas cosas. No llegó a hacer todo lo que tenía que hacer, como por ejemplo prohibir al Partido Comunista, sacar las estrellas rojas de las torres del Kremlin o sacar la momia putrefacta de Lenin de la Plaza Roja. No solo ha protegido todos esos símbolos Putin, leninistas, sino que hace muy poco el ministro de Cultura de Putin, que se llama Vladimir Medinsky, le escribió al jefe del Partido Comunista, Zyuganov, de que Lenin forma parte del acervo cultural e identidad nacional rusa y que jamás van a ser tocados todos sus monumentos. Entonces, ¿de qué salida del comunismo nos estamos refiriendo? Putin está volviendo inclusive en una cosa que es terrible, está restalinizando. Putin ha salido a decir que Stalin ha sido un gran manager, ha prohibido criticar la actuación del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial y la propaganda pro-Stalin es tan fuerte que según el Centro Levada, que es un centro de estadística en Rusia, dice que hoy en día el 45% de la población considera positivos y con buenas intenciones los crímenes de Stalin, cuando hace unos años era el 28%. Ha aumentado, gracias a la prédica de Putin, la figura de Stalin, el más grande exterminador de cristianos de la historia de la humanidad, en Rusia. Está involucionando Rusia. Además, bueno, no hablemos de la libertad de prensa, que Putin la ha terminado de eliminar, la poca que había. No hablemos de toda una serie de cosas como, por ejemplo, la economía totalmente cerrada y en manos de un grupo pequeño de oligarcas, así le dicen en Rusia, que controlan todo, porque Putin no permite los pequeños empresarios, porque son difíciles de poder controlar. Tiene 20 o 30 mega multimillonarios que el que se retoba lo mata o lo hace ir al exilio y controla la economía rusa. Hay bueno, va saltando muy rápido todas las cosas, tendría cada tema para preguntarte, ¿no? Pero bueno, si vamos directamente a estas empresas rusas. Durante la época soviética estaban ciertos directores de las empresas productoras, las industriales rusas, en manos generalmente, o por lo menos se consideraban de judíos rusos, o capaz que no eran judíos por el mero hecho de que no había religión y se supone que era el opio de los pueblos. Pero perdóname, eso no es cierto, no había empresas privadas en la época comunista, era todo estatal. Era todo estatal. Era todo estatal. Cuando cae el muro de Berlín y llega la perestroika, esas empresas terminan en las mismas manos que los conducían. No, pero no es así. ¿Es así? No es así, no es así. No se trata de una cuestión racial, no se trata de una cuestión racial de ninguna manera. La cosa fue así. Cuando se derrumba la Unión Soviética, los comunistas aprovechan para quedarse con el dinero. Más o menos lo que va a pasar acá, si no interviene Lilita Carrió, el dinero robado lo van a conservar los que lo robaron y van a ser una fuerza política en el futuro. Bueno, en Rusia, cuando vino la debacle, el presidente de los campos petrolíferos de Siberia X, puesto por el Partido Comunista, se convirtió en el CEO de la nueva empresa que manejaba esos campos. Y así, todas las empresas estatales fueron privatizadas de esa manera inicua, quedando en manos de 20 o 30 personas. Independientemente de su origen étnico, no tuvo nada que ver eso. Eso fue la llamada privatización, le dijeron en Rusia, que significa
algo así como la privarrobaron, ¿no es cierto? ¿Qué crees que se debió haber hecho? ¿Se debía haber privatizado? Se debía haber desbolchevizado Rusia como se desnazificó Alemania. ¿Se puede bolchevizar un país que lleva 70 años ¿Y cómo se desnazificó Alemania? Alemania, cuando cayó el régimen nazi, desnazificaron. Bueno, vos podés imaginar un monumento, y en Rusia mataron a 6 millones de personas, a 60 millones de personas. Vos te podés imaginar en la Alemania de hoy un monumento a Hitler, una avenida a Goebbels, un pueblo que se llame Himmler. Absolutamente impensable. Bueno, Rusia tiene centenares de avenidas, de pueblos, de lo que vos quieras, con nombres de los asesinos del régimen soviético, de aquellos mismos que martirizaron al zar y a toda su familia, porque la Rusia de Putin se considera heredera del régimen soviético, del Estado soviético y no del Estado prerrevolucionario, no de esa Rusia histórica que falsamente el padre Sáenz dice que Putin ha retomado esa línea. No la ha retomado para nada. Putin no tiene más que agravios y calumnias contra la Rusia histórica. Putin ha dicho que Nicolás II era un zar sangriento cuando fue canonizado justamente como zar mártir porque no quiso derramar sangre para parar la revolución. Putin ha dicho que la Rusia prerrevolucionaria era la cárcel de los pueblos, cuando el imperio ruso permitía a todas las etnias participar en un pie de igualdad con los rusos étnicos. Y tenía, por ejemplo, Pedro el Grande tenía un ministro de finanzas que era Shafirov, de origen judío. Alejandro I tenía un ministro que se llamaba Adam Czartoryski, polaco. El primer ministro de Alejandro II se llamaba Loris Melikov. O sea que nunca fue la cárcel de los pueblos como dice Putin. Putin es un comunista de tomo y lomo, aunque ahora se presente de otra manera, que odia a la Rusia histórica. Muy lejos está de prolongarla. Y el hecho también está, la prueba, es que Rusia sigue inmersa en el campo jurídico soviético. No fue modificado ese campo. Habrán anulado 1, 2, 3 leyes, pero no pusieron en vigor, en vigencia, ninguna de las leyes prerrevolucionarias. Cuando Putin dice nuestro Estado, se está refiriendo al Estado creado en 1917 por Lenin y no al Estado histórico, cristiano, que Lenin destruyó en 1917. Bueno, ¿no crees que lleva tiempo alterar 70 años de historia? Una cosa es, qué sé yo, Alemania, que dijiste muy bien, bueno, pero fueron 10 años de una Alemania... Fue inmediato. En Alemania fue inmediato. No fueron 10 años. No fueron 10 años, fue inmediato. Fue inmediato. Y tendría que haber sido inmediato. 10 años de régimen nazi, o 7 u 8 años de régimen nazi. Es decir, pero peor, porque el daño causado acá fue inmensamente peor porque duró 70 años de historia. Y bueno, pero entonces era mucho más urgente que en el caso de Alemania. Y ya empezó la tarea Yeltsin, aunque en forma menguada. Y Putin por lo menos hubiera podido dejar lo que hizo Yeltsin. No, retrocedió, involucionó. Porque Yeltsin era un tipo también del Partido Comunista, pero había de alguna manera dado marcha atrás en un montón de cosas. Putin sigue exactamente en lo mismo. Acá el padre Sáenz dijo la barbaridad de que la KGB en el exterior no es lo mismo que la KGB que reprimía en el interior. Todo lo contrario, la KGB en el exterior, que antes se llamaba HK, GPU, NKVD, ahora se llama FSB, era especialista en asesinar en el exterior. Asesinaron al jefe de los nacionalistas ucranianos Bandera, asesinaron al escritor Markov, asesinaron a Yandarbiev en el año 2003, un dirigente checheno. ¿Cuántos exiliados rusos fueron secuestrados y asesinados? Era la especialidad. Inclusive, dice el padre Sáenz que, bueno, Putin supuestamente sería un agente herbívoro en Alemania, en Dresden. Hay un miembro de la Stasi que se llama Klaus Zuholt, que trabajaba con Putin en Dresden, que dice que Putin se especializaba, se interesaba y estudiaba los venenos que no dejan rastros. ¿Vos sabés cómo fue muerto el disidente Litvinenko en Londres, que estaba exiliado? Lo envenenaron con polonio radioactivo, una sustancia carísima, estimada en $30 millones. Lo hizo Putin. Para un tipo, $30 millones. Putin, te dicen, va a misa. Sí, Putin va a misa 2 veces por año. Antes de seguir en eso, Putin obviamente fue miembro de la KGB, pero por ejemplo en el lado de Occidente
George W. Bush fue director de la CIA y fue también miembro de la CIA, como muchos en Israel fueron miembros de la Mossad, como muchos líderes en el mundo fueron o pertenecieron o pertenecen a servicios secretos de su propio país. Pregunto, todas esas mismas características demoníacas de alguna manera que tiene Pero es que Putin, no son las mismas, esa es una falacia. ¿Cuál es no la misma? No es la misma. La CIA, claro, pero por ejemplo, la CIA no exterminó 60 millones de compatriotas como hizo la KGB. Bueno, gestiona Israel para no exterminó determinados pasos. 60 millones de compatriotas como lo hizo la KGB. La KGB exterminaba al pueblo ruso, lo hambreaba de la manera más cruel que te puedas imaginar. ¿Sabes lo que dice Solzhenitsyn? De por qué en el régimen soviético no se usaron las cámaras de gas como las usó Hitler. Porque no había gas. ¿Sabes lo que hacían Lenin, Trotsky y Stalin? Cargaban a los condenados solamente por razones políticas en enormes balsas, los mandaban a mar adentro y los hundían. No se puede comparar la CIA, no se la puede comparar a ningún servicio de inteligencia, se lo puede comparar con KGB. Porque la KGB no era un servicio de inteligencia, era un servicio de represión, era una organización criminal. No tenía como misión conseguir información, tenía como misión mantener en terror al Estado ruso para que no pudiera tambalear el régimen soviético. Porque el socialismo segrega... La CIA no es un órgano... La CIA no mantiene en terror al pueblo norteamericano. Que gestiona para totalmente otros actos que pueden La llegar a CIA llevarse esa es un naturaleza. órgano de espionaje, pero no es un órgano de represión del propio pueblo. La CIA no reprime a los norteamericanos. La CIA hace sus operaciones en el exterior. La gran diferencia es que la KGB masacraba a su propio pueblo. No podés comparar, no hay punto de comparación. Vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida con Nicolás Kazantsev y bueno, esta postura que se ha planteado sobre Putin. Ya volvemos. Seguimos aquí en este especial en TLV1 con Nicolás Kazantsev. En el bloque anterior habíamos hablado que planteabas que la KGB reprimía internamente y la CIA o la Mossad o el M16 o el M15, digamos... No mataba a sus propios ciudadanos en masa. Ojo, pregunto. Todos hacen espionaje, eso es otra cosa. Pero la diferencia fundamental de la KGB con todos los demás servicios de inteligencia es que reprimía al propio pueblo. 60 millones de muertos según Solzhenitsyn, y el brazo armado del Partido Comunista para esos 60 millones de muertos fue la KGB. Decime, y por ejemplo el caso está bien,
relacionado a lo que lo acabas de describir, pero por ejemplo, tanto Estados Unidos, ¿Putin es más o menos peligroso que Obama, por ejemplo, Netanyahu o Bush? Por supuesto que Putin es más peligroso, porque es un dictador. Obama dura 4 años, dura 8 años, después se va. Putin es un dictador que tiene la suma del poder público desde hace varios años. Mira, casualmente ayer salió en la revista Forbes que por tercer año, según la revista Forbes, Putin es el hombre más poderoso del planeta. O sea, más poderoso que Obama, que cualquier otro. Por supuesto que es poderoso. Poderoso y influyente y peligroso porque no tiene límites. Porque Rusia es una dictadura. Son límites internos. Ningún límite, no tiene ningún límite interno. ¿Externo? A los opositores los mata o los hace exiliar. A los periodistas los mata. Putin va a misa, como dice el padre Sáenz, pero lo que el padre Sáenz no agrega, que después de volver de misa, va a su gabinete y ordena envenenar o matar. En 14 años de gobierno de Putin mató a 28 periodistas, 2 por año. Putin fue denunciado, por ejemplo, entre muchos otros, por un líder opositor que se llama Boris Nemtsov, que publicó un informe sobre la cantidad de dinero que se robó Putin, ¿no? $200.000, dice el financista Bill Browder, y $200.000 millones. Y este Nemtsov, a principios de este año, fue fusilado a pocos metros del Kremlin. Putin es un asesino. No podés comparar con otros líderes porque Putin tiene la suma del poder. En Rusia hay un culto a la personalidad de Putin. Le han dedicado óperas, le han dedicado canciones, le han dedicado cuentos porque infantiles. La cultura rusa le gusta el gran caudillo, más o menos como nos pasaba a nosotros. Porque ¿hay un caudillo? No se puede achacar eso a Rusia, porque Rusia nunca fue servil durante la época de los zares. La han convertido en servil ahora en base al hambre y al terror, que son las 2 armas que tiene el comunismo para someter a los regímenes. Sigue Rusia en un estado semisocialista con el cual lo menos que te puede pasar es que pierdas tu trabajo. ¿Cómo podés ser opositor? Y encima el lavado de cerebro permanente, porque todos los medios están en manos del régimen de Putin, o casi todos los medios. Putin ha puesto una ley, apenas llegó, de control de los medios en vías de la seguridad, donde acabó con el periodismo independiente. Se han cerrado diarios, se han matado periodistas, se han exiliado otros. No hay libertad de prensa en Rusia, como no hay libertad de ningún tipo. En la política exterior de Rusia, porque tiene que ver también lo que decís, en una cuestión interna uno puede ser, o es, en el caso que lo planteas, de Putin mucho más estricto internamente, sea, como dijiste, en la represión. En los Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, bueno, la represión interna no existe, pero sí existen medidas de copamiento internacional. Llámese cómo voltearon a Saddam Hussein en Irak, o la muerte de Muammar Gaddafi en Libia, o esta desestabilización que existe en Siria. Me parece o abominable. Otros, todas esas acciones me parecen abominables. Muertos, ¿no es me parecen abominables todas esas acciones de Estados Unidos. Sin embargo, Putin en ese aspecto, en la política exterior, fue reacio a las acciones que tomaron todos estos países. ¿Sí? Inclusive, ¿No se metió Putin en Ucrania? ¿No le clavó un arpón a Ucrania y lo tiene clavado hasta el día de hoy? No, no es cierto. No hay santos en política exterior. No hay santos en política exterior. Crimea es un asunto aparte. Crimea es tierra rusa desde hace más de 400 años, nunca perteneció a Ucrania. En una noche de borrachera, Nikita Khrushchev se la regaló a Ucrania en el mapa, pero no hay ucranianos allí, son todos rusos. Y está regada por la sangre de los rusos que combatieron en esa península durante centurias. Es como cuando por culpa de Khrushchev pasó a formar parte de Ucrania, es como que agarraras y la provincia de Mendoza se la transfirieras a Chile. Entonces Putin, que tenía el rating bajísimo, decidió, ¿qué puedo hacer para levantar mi rating? Tomar Crimea. Y eso le subió el rating, porque es tierra rusa. Eso no te lo discute nadie. Pero eso fue una movida estratégica dirigida nada más que a levantar su rating. Porque si él hubiera querido en ese momento, con el desastre que pasaba en Kiev, la anarquía que reinaba en Kiev, él podría haber recuperado también las tierras de Ucrania oriental, que también siempre pertenecieron a Rusia. No le interesó. Si fuera un patriota, lo hubiera agregado esas tierras también y sin disparar un tiro, como no tiró un tiro con Crimea. A él lo único que le interesaba era meterle un arpón a Ucrania
para poder controlarla, para poder, de alguna manera, manipularla. Si hubiera tomado las otras tierras, ¿no hubiera sido también el control de Ucrania? No, porque esas tierras, históricamente, siempre pertenecieron a Rusia. Bueno, pero está en el litigio. No está, están ahora. Ucrania yo te explico, yo te explico lo siguiente. Unidos puso sus bases yo te explico lo siguiente. Cuando vos trazás artificialmente unas fronteras, eso termina siempre en derramamiento de sangre. ¿Qué pasó cuando Lenin llegó al poder? El poder era férreo desde Moscú y él dibujó 16 repúblicas supuestamente independientes, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el papel, en la verdad, todo era férreamente controlado desde Moscú. Mientras duró ese control férreo, no importaba el dibujo en el mapa. Pero cuando todo eso se cayó, quedaron 12 millones de rusos étnicos en Ucrania, extranjeros. Quedaron armenios en Azerbaiyán, azerbaiyanos en Armenia, y todo eso llevó al derramamiento de sangre por culpa de Lenin, por haber trazado esas fronteras artificiales. Pero vuelvo a lo siguiente, Putin hace en política exterior lo que puede también metiéndose en otras partes, como se ha metido en Ucrania, pero además los agentes de Putin están en todo el mundo y se valen de la iglesia de bolsillo, la iglesia marioneta del patriarcado de Moscú, que el padre Sáenz elogia sin darse cuenta de que el patriarca es un agente de la KGB y toda la cúpula también son agentes de la KGB, para hacer tareas de espionaje, para hacer tareas de captación, para dar una imagen de libertad religiosa. Putin ha puesto una iglesia ortodoxa en Phnom Penh, Corea del Norte. Decime, ¿cuántos rusos ortodoxos puede haber en Phnom Penh? Puso otra iglesia ortodoxa en Cuba. Son unidades de espionaje que Putin despliega por todo el mundo. O sea, volviendo al tema religioso que lo acabas de traer muy claramente, o sea, que según cuenta el padre Sáenz en una investigación que él hace, desde la Rusia soviética, llamémoslo, en 1988, antes de la caída del muro de Berlín, al 2008, él dice que la cuota de creyentes creció del 31 al 72% en términos religiosos. Y que los no religiosos, o los que no adherían a una religión, cayó del 61 al 18%. Ese es el INDEC soviético. El INDEC. Es el INDEC soviético. No, probablemente sí. No. Probablemente no, yo te traigo los datos. Primero hay que entender qué es el patriarcado de Moscú. Stalin y Lenin habían masacrado a los fieles, habían dinamitado las iglesias, pero en la Segunda Guerra Mundial necesitaron apelar al sentimiento religioso y patriótico y dijeron, vamos a refundar la iglesia, pero la vamos a manejar. Desde ese momento la iglesia es manejada por la KGB. La iglesia ha sido y sigue siendo un apéndice del poder político. Y eso ha apartado a la gente de la iglesia. Todo lo contrario de lo que dice el padre Sáenz. Porque en la época soviética los curas estaban obligados a delatar a los fieles. Y en esta época los curas, no tanto los curas, sino los obispos, los cardenales, la equivalente cardenal es el metropolitano, se han forrado de plata, son multimegamillonarios. Y eso rechaza a la gente. Viven una vida de lujo, son parte de la élite gobernante del país. El patriarca actual, Cirilo I, su fortuna fue estimada por el diario Moskovsky Novosti del 2006 en $4.000 millones. Porque a él le dicen el metropolitano, le decían el metropolitano tabacalero. ¿Por qué? Porque los jefes del régimen, que son amigos, son compinches, le dieron la posibilidad de importar sin impuestos tabaco y alcohol y se enriqueció de esa manera. Después exportó petróleo y es un cínico de marca mayor. El padre Sáenz habla de él con respeto cuando, además de ser megamillonario, un ejemplo, por ejemplo, cuando él va a Kiev y hace un discurso, una homilía, donde dice que hay que abrazarse a la ascesis cristiana, no tentarse con la concupiscencia y con las riquezas, y eso rige para los ricos y para los pobres, los periodistas ucranianos le sacan la foto de la muñeca y tiene un reloj Breguet de 30.000 euros. Al día siguiente, los medios rusos hicieron Photoshop y borraron el reloj de 30.000 euros, pero se olvidaron de borrar el reflejo en el vidrio del escritorio del reloj de 30.000 euros. Entonces te das cuenta el total cinismo que impera en esa iglesia, que por eso ha apartado a los fieles.
El patriarca Cirilo dice que hay un 80% de fieles, porque claro, esa es supuestamente su base política, su importancia política. Pero en realidad hay otro sacerdote, que se llama Mikhail Ardov, que ha investigado el tema, que dice que en Rusia va a Pascua el 1,5% de la población, y el que no va a Pascua, bueno, es ateo directamente, porque el ruso por lo menos tiene que ir a Pascua. 1,5% de la población. Todas estas iglesias que han sido construidas, según el padre Mikhail Ardov, están vacías, porque el patriarcado no convence a la gente, porque el patriarcado ha traicionado a la gente, y la gente, además de verlo como se beneficia en las riquezas del régimen, no quiere estar. Son desalmados. El patriarca anterior. ¿Por el Estado? Pero por supuesto. ¿El Estado o la gente? No, el Estado. El padre Sáenz también dice que justamente la cantidad de dinero que Putin le da a la iglesia. ¿Por qué? Porque son sus jerarcas acomodados y entenados que son los que le controlan a los fieles. Putin diversifica su control de una manera mucho más satánica que los comunistas. Los comunistas mataban a los fieles, directamente los eliminaban físicamente. Con eso crearon mártires y no lograron acabar con la fe. Entonces, si no puedes convencerlos, atraerlos, eliminarlos, encabézalos. Eso es lo que ha hecho Putin y eso es lo que hace la Iglesia del Patriarcado de Moscú. O sea, todos los crecimientos extraordinarios en la cantidad de no diócesis, hay, ese es el INDEC, parroquias. Es el INDEC, es información del Patriarcado de Moscú que no se condice con la realidad. Lo dice el padre Mikhail Ardov, yo también lo he visto. Las iglesias están semivacías, van 30, 40 personas y hay millones de absolutos indiferentes. No es verdad esto. O sea que el pueblo ruso perdió la fe, digamos, de alguna manera no... En una manera muy grande, y lo digo con dolor, porque nosotros los del exilio siempre soñamos con que caía el comunismo y volvía a renacer la Santa Rusia. Y no es el caso. 70 años de lavado de cerebro han convertido al pueblo ruso en uno distinto del que era antes de la revolución. Y encima, los jerarcas de ahora, tanto eclesiásticos como políticos, no hacen nada para recuperar la fe cristiana. Es lamentable lo que está pasando en Rusia y no tiene nada que ver con ese florecimiento que pinta el padre Sáenz, basándose en información oficial, evidentemente. ¿Vos creés en la conversión? Pero por supuesto, por supuesto. ¿Crees que la conversión puede ser también un milagro que se dé en características? Pero por supuesto, en la historia de Rusia había un revolucionario que se llamaba Lev Tijomirov, que era un tirabombas, que tuvo esa reconversión, y ¿sabes en qué se convirtió? En el teórico más grande de la monarquía rusa. O el mismo Solzhenitsyn, que fue marxista, o Jordan Bruno-Yenta, que fue marxista, pero por supuesto que creo que en eso. Pero no es el caso de Putin, porque te digo, Putin cuando llega al poder, no solo no sigue, digamos, la línea de la conversión que había iniciado tímidamente Yeltsin, sino que vuelve al pasado. Putin de ninguna manera se ha convertido, porque Putin, hasta él mismo lo ha reconocido. Él tiene una frase muy cínica que dijo: no existen los ex agentes de la KGB. Él sigue siendo un agente de la KGB. Solzhenitsyn lo recibe, es decir, se juntaron con Solzhenitsyn en una oportunidad, creo que si no me equivoco fue en el año 2000 o por ahí, y aceptó juntarse con él, lo recibió, conversaron. ¿Por qué crees que lo recibió siendo un agente de la KGB o si percibía Solzhenitsyn que él era tan comunista, llamémoslo de alguna manera, y lo recibe sabiendo que fue un damnificado del comunismo? Solzhenitsyn estaba muy torturado por la dispersión de Rusia, la desgregación de Rusia que estaba aconteciendo bajo el gobierno de Yeltsin. Entonces, cuando asume Putin con mano de hierro y para esa dispersión, él de alguna manera le agradece eso, porque Solzhenitsyn sí era un patriota y lo primero que quería es que Rusia no se disolviera, estaba a punto de disolverse. Distintas regiones estaban a punto de proclamar su independencia. Y lo recibe para tratar de influenciarlo, porque Putin le manda montones de mensajes alabatorios, adulatorios, donde se inclina ante su obra, etc. Y Solzhenitsyn quiere influenciar a este gobernante y lo recibe. También Solzhenitsyn estaba muy viejo, muy enfermo, muy influenciado por su mujer. Lo recibe y
En la biografía oficial de Solzhenitsyn, la que Solzhenitsyn bendijo, que la escribió Ludmila Zaraskina, editada en el año 2008 en Moscú, ella cita lo que Solzhenitsyn dice sobre esa visita, cuando le habla a Putin. Él le dice a Putin: el hecho de que usted haya fortalecido el poder político para así detener el desmembramiento de Rusia es muy bueno para la unidad de Rusia. Pero Rusia no va a florecer, es la palabra que dice Solzhenitsyn, a menos que se desaten las bocas y las manos de los rusos. Y Putin no ha desatado ni las bocas ni las manos de los rusos. Solzhenitsyn trató de influenciarlo y fracasó. Sin embargo, en el año 2000, bueno, por supuesto, tal vez fue mucho antes de la muerte de Solzhenitsyn, pero dice que hablaba Solzhenitsyn de Putin, diciendo que tiene un espíritu penetrante, que comprende pronto, que no tiene ninguna sed personal de poder. Sed personal de dinero y de poder está probado. 200.000 millones. ¿Sabes cómo hizo Putin los 200.000 millones de dólares de riqueza? No. Ahorrando en caminos, puentes, hospitales y escuelas. ¿Te suena algo parecido por estas latitudes? Suena como los que vinieron gobernando en la Argentina. Recién hablamos que la geopolítica rusa decía sobre Ucrania, y desde la Unión Soviética los países satélites siempre fueron importantes como un freno entre Occidente y Rusia. ¿Crees que es imperativo o crees que el hecho de que los Estados Unidos, Europa, la OTAN tengan este avance sobre los países que pertenecieron en aquella época a Rusia soviética y que hoy en día pueden llegar a desafiar el gobierno de Putin? ¿Vos crees que sería lógico que Putin reaccione y tenga, digamos, un lineamiento fuerte contra Occidente por este motivo? Mira, yo condeno el hecho de que Estados Unidos ha rodeado de bases el territorio histórico ruso, pero Putin no va a hacer nada porque Putin es un aliado de los Estados Unidos, o más exactamente, es un integrante del nuevo orden mundial. ¿Cuál es uno de los principales consejeros de Putin? Henry Kissinger, el máximo arquitecto del nuevo orden mundial, se ha reunido decenas de veces con Putin, lo alaba permanentemente. Pero si querés otro detalle, Putin ha permitido la construcción de muchísimas estatuas nuevas de Stalin y, entre otras, hizo construir una estatua de Stalin en Yalta, donde se firmó el famoso, infame Tratado de Yalta que dividió al mundo, que fue el origen de este nuevo orden mundial que ahora estamos viviendo. ¿Y sabés quiénes están en ese monumento? Churchill, Roosevelt y Stalin. Así que no me vengan a hablar de que Putin se opone al nuevo orden mundial. Él es parte de ese nuevo orden mundial. Cuando se plantea este nuevo orden mundial que no solo actúa por la fuerza, sino actúa como pensamiento único, que es la crítica que más hacemos a través de este medio, y muchos otros, tiene que ver con que nos imponen determinado lineamiento. Y aparentemente en todos los discursos de Putin ha sido transgresor en combatir contra ese lineamiento de pensamiento. Relato, palabras, háblame de hechos. Por sus hechos, por sus frutos los conoceréis. No prestemos atención a las palabras de Putin, porque así como habla, por ejemplo, a favor de los valores cristianos, habla a favor de los valores musulmanes. Ha llegado a decir en la ONU hace pocos días que la religión musulmana es la más grandiosa del mundo. Utilizó la palabra velichaya. Ha hablado de que el judaísmo va a jugar un papel clave en la edificación de la futura Rusia. Ha hablado a favor del budismo. No se puede creer en las palabras de ningún político, y menos de Putin. Hablemos de los hechos. Los hechos hablan de una cosa completamente diferente. Y sin duda. Pero, por ejemplo, en otros aspectos tenés los grupos del nuevo orden mundial que plantean el tema de los grupos minoritarios. Recién comentaste que de abortistas fue un engaño porque aparentemente hay más de 1 millón de abortos anuales en Rusia. Pero estos grupos que chocaron fuertemente, por ejemplo, el grupo de los homosexuales, lesbianas, en fin, o grupos minoritarios de otras religiones, ¿crees que su choque con ellos es legítimo y que lo hace con sinceridad de que una Rusia tiene que estar promoviendo a la familia, o como dijiste, esto es todo un maquillaje nada más que por la galería?
Mirá, Putin, como antes te lo dije, es en su cerebrito un leninista. Y tanto el régimen soviético como todos los regímenes totalitarios, como el régimen castrista, siempre persiguieron a los homosexuales. En la Unión Soviética, en Rusia, hasta el año 93 iban presos los homosexuales. O sea que no es que Putin tenga una bandera en contra de los homosexuales porque quiere defender a la familia, sino porque es una rémora de su formación comunista. No tiene nada que ver con la defensa de la familia. La defensa de la familia, más allá de que permitir el aborto no lo es, Putin está permitiendo la poligamia dentro de la Federación Rusa. Es rampante la cantidad de matrimonios poligámicos que hay en Rusia, inclusive en la misma Moscú y sobre todo, por supuesto, en las repúblicas musulmanas, que vos vas a decir son musulmanes, sí, pero tienen que respetar las leyes de Rusia, como decía el padre Sáenz, que supuestamente las hacen respetar. No las hacen respetar nada. Ha habido una polémica recién donde se habla de poder legalizar la poligamia en Rusia oficialmente. Y al único diputado que salió en contra de eso le taparon la boca. Así que defensa de la familia, no me hable, por favor, de defensa de la familia cuando se permite la poligamia. Desde la caída del muro se crearon grandes mafias en Rusia y que manejaron prácticamente diferentes entre negocios y poder. Aparentemente Putin derrotó estos grupos de la mafia y todo lo contrario. Como que dice que volvió a la normalidad. Todo lo contrario, esas mafias están aliadas a la KGB. Es un absurdo esto. Todas las mafias rusas están protegidas y aliadas con la KGB. Eso lo sabe cualquier ruso. Toda mafia que opere en Rusia tiene lo que en Rusia se llama krysha, o sea, el techo. El techo es la KGB, es el poder político, es una alianza, es un régimen de la KGB aliado a la mafia. Las mafias que vos escuchabas que había, ¿podés determinar qué tipo de mafias manejaban Rusia? De todo tipo, desde los mercados, extorsión, todo. Todo lo que sea comercial en Rusia está manejado por mafias, esas mafias que apoyadas por el poder político. KGB, eran reminiscencias del comunismo. No, los líderes de la KGB son los que le dan protección, pero las mafias pueden ser delincuentes comunes que además operan de una manera atroz, cruel, y que el Estado no hace nada. El Estado no hace nada. Rusia es un Estado criminal. ¿Vos creés que la política de Putin no se inclina hacia la recuperación de la Rusia profunda, de alguna manera, o con el pasar del tiempo caer dentro de lo que es el reconocimiento, bueno, ya lo ha hecho la historia rusa, sobre el zarismo, etcétera? ¿Vos creés que...? Todo lo contrario, te acabo de dar muchos ejemplos. Está restalinizando. Ha sacado una ley Putin por la cual, si vos cuestionás el desempeño del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, podés ir preso. Y el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial cometió barbaridades sin cuento. Como por ejemplo, cuando entraron en Alemania, violaron a 2 millones de alemanas de 8 a 80 años de edad. De 8 a 80 años de edad. ¿Vos te acordás de Helmut Kohl, el canciller de Alemania? Él estaba casado con una de esas mujeres que fue violada por los soldados del Ejército Rojo, que además eran violaciones en masa, no eran individuales. La mujer quedó tan afectada que desarrolló una enfermedad que no podía soportar la luz. Vivió durante años encerrada en una habitación a oscuras hasta que se pegó un tiro. Bueno, ninguna de estas iniquidades del Ejército Rojo no las podés ni siquiera mencionar porque vas preso. Esto es lo que hace Putin. Volver al stalinismo, nada que ver con lo que era la Rusia zarista, que era un régimen normal. Lo han pintado los comunistas como un régimen que era por poco demoníaco. En la Rusia que destruyó Lenin había un parlamento con 16 partidos representados, entre ellos el Partido Comunista. El diario comunista Pravda salía legalmente de 1912 a 1914. En 1914 lo prohibieron por hacer propaganda derrotista, era la Primera Guerra Mundial. El primer país donde salió publicado el Capital de Carlos Marx después de Alemania fue Rusia. Rusia era un país libre, normal, como cualquier otro país de Europa. Y ese fue el país que Lenin y Stalin destruyeron.
con relación a lo que acabas de decir de las violaciones que tuvieron el Ejército Rojo cuando llega a Alemania, ¿vos crees que debería haber una especie de indemnización, de mea culpa, de algo por el estilo, de Rusia hacia Alemania? Pero por supuesto, porque fue una política oficial. No es que los soldados dijeron vamos a violar mujeres. Había un propagandista, un escritor que se llamaba Ilya Ehrenburg, que exhortaba a los soldados de esta manera. Decía, a cada alemán, mátalo. A cada alemana, viólala. Oficialmente, por supuesto, pero nada de eso se hace. Nada de eso se hace porque para hacer eso habría que desovietizar, como se desnazificó en Alemania, y no se hace. ¿Vos creés que debería, que las nuevas generaciones que están viviendo hoy en Rusia, tienen que todavía cargar con la culpa de lo que pasó en la guerra? No pueden cargar con la culpa, no pueden cargar con la culpa porque ellos no lo hicieron, pero espero que en algún momento las nuevas generaciones, cuando se vayan, estas generaciones que tienen las manos tintas en sangre, que cambie la situación en Rusia y que se pueda llegar a esa autocrítica que ahora está prohibida. ¿Vislumbrás que pueda llegar a haber en un plazo razonable un cambio en Rusia? No, a corto plazo no. Está demasiado controlado todo por la dictadura de Putin. No veo que haya fuerzas que puedan terminar con ese gobierno. Las elecciones son amañadas. Lamentablemente mi visión sobre Rusia es pesimista. Vos que estás en Argentina y que bueno, tenés tu origen ruso, esta nueva, llamemos convenios que se firmaron entre Putin y Cristina Fernández de Kirchner, ¿le ves algún futuro? ¿Ves que es algo que beneficia a ambas naciones en algún aspecto? Yo creo que no, porque Cristina ha firmado eso desde una posición de debilidad, como lo hizo con China. No se conocen los términos. Cristina ha invitado a Gazprom, que es la empresa petrolera rusa, a meterse en vaca muerta. Y lo hace con esa irresponsabilidad de siempre de ella, porque no le interesa, ella se va en poco tiempo, y entonces se está aliando con la lacra del planeta, con China comunista, con la Rusia de Putin, con Venezuela y con Cuba. Lo de China comunista es especialmente peligroso porque nos han puesto una base militar en la Patagonia y cuando China haga un gesto militar desde esa base, los aliados de Estados Unidos nos van a bombardear la Patagonia. Es un acto de total irresponsabilidad y sobre todo, esto que ahora vos mencionás, ¿no te parece llamativo que los nacionalistas argentinos católicos por un lado y Cristina Kirchner por el otro sean absolutamente unánimes en la glorificación de Putin? Bueno, es la prensa que compramos, es la imagen que compramos, ¿no? Cuando nosotros escuchamos que de alguna manera el orden mundial nos impone a nivel de pensamiento único determinados lineamientos y que si no los impone por la fuerza, los impone económicamente, y vemos que nuestros gobernantes son dóciles a aceptar todo ese tipo de medidas, cuando aparece al final del camino un personaje como el caso de Putin, donde verbalmente hace frente, no conocemos realmente en lo profundo si eso lo cumple o no, no lo cumple. pero sale verbalmente a cuestionar ante diferentes medios de prensa, particularmente norteamericanos, este tipo de medidas y los desenmascara de alguna manera en algo que ya conocemos. La verdad es que nos resulta agradable. Pero es relato, te repito, es relato. En este momento se están entrenando juntos pilotos israelíes y rusos para la protección de los cielos de Israel. Putin está haciendo de peón de Estados Unidos en esta guerra contra ISIS que no tiene solución y no tiene fin. No le van a ganar nunca a ISIS. La única manera de ganarle a ISIS es poner tropas, infantería en el lugar y quedarse para siempre. Pasó en Afganistán, pasó en Irak. Vos ponés tropas, los parás por un rato. En el momento en que retirás las tropas, volvió todo a lo mismo. Vos estuviste en Malvinas, fuiste corresponsal de guerra de Canal 7 allí. En algún momento se comentó, inclusive creo que lo dijo Lamidoso, con el cual yo tuve una vez la oportunidad de conocer y conversar, de que los rusos habían ofrecido asistencia militar o asistencia logística o satelital a la Argentina cuando fue el conflicto bélico por nuestros derechos. Y
y aparentemente la Junta Militar rechazó, pero sí le pidió un favor, que le determinara si entre tales coordenadas había uno de las embarcaciones más importantes de la flota británica. Y creo que en 2 o 1 hora, hora y media, la respuesta fue afirmativa. Y fue la incursión que se hace al Invencible y se lo hunde o se lo averia profundamente. ¿Vos crees que eso tuvo la gentileza porque odiaban a los norteamericanos, porque era una gentileza, o tenía una contraprestación que podía llegar a ser peligrosa si nosotros aceptamos el apoyo ruso en este conflicto? Bueno, es cierto lo que vos decís. Hubo un ofrecimiento soviético de ayuda, pero fue rechazado por la Junta Militar porque el precio que íbamos a pagar iba a ser demasiado caro. Una de las condiciones que ponía la Unión Soviética para apoyarnos en la Guerra de Malvinas es que nuestros oficiales fueran a formarse a Moscú, o sea, para lavarles el cerebro. O sea que si hubiéramos aceptado la ayuda soviética, probablemente las Malvinas hubieran sido nuestras y la Argentina hubiera sido soviética. Y como vos bien decís, también me lo contó a mí Lamidoso, en el único caso en que la Argentina aceptó una ayuda fue en el caso del portaaviones Invencible, que se le proporcionó la información vía satélite, pero en ningún otro caso se aceptó su ayuda. ¿Vos creés que efectivamente Argentina se hubiera comunizado si hubiéramos recibido la ayuda soviética? La historia contrafáctica es imposible de determinar, pero era un riesgo absolutamente concreto. Porque la Unión Soviética, como bien dijiste, no iba a regalar nada ni iba a hacer nada por gentileza. Iba a cobrarse esto, no cabe la menor duda. Sin embargo, años antes, la Junta Militar había roto el bloqueo que había hecho los Estados Unidos a Rusia, inclusive en las Olimpiadas creo que se jugaban. Y Videla. Y sin embargo, fueron para allá, se rompió el bloqueo, se vendieron alimentos, cereales, trigo, etcétera, sí. trigo, y no impidió a la Junta Militar poder hacer eso. ¿Por qué crees que no lo aceptó? Porque Videla no tenía principios, porque Videla y Macera eran dos delincuentes que no tenían principios. Yo vi a Videla, porque yo cubrí su viaje a China, ponerle una ofrenda floral al papá de los montoneros, a Mao Zedong. Entonces, no me pongas como ejemplo a Videla y Macera, no tenían absolutamente ningún principio. Es más, el Partido Comunista Argentino apoyó la dictadura de Videla y de Macera. Esto lo cuentan los excomunistas que han publicado libros. El corresponsal de TASS en Buenos Aires, Isidoro, no me acuerdo el apellido, publica eso. El Partido Comunista Argentino apoyó a la dictadura de Videla y de Macera. Y además, te cuento otra cosa, ya que estamos con el tema de Videla y Macera. Sí. Nosotros les tirábamos a los ingleses con bombas MK-17 de fabricación británica, con blowpipe, bazucas de fabricación británica, teníamos helicópteros Sikkim británicos. ¿Sabes por qué los teníamos? Porque Inglaterra le vendió todo ese armamento al democrático Videla. Y después, cuando quiso recuperar las Malvinas, decía que era una guerra de la democracia contra la dictadura. Dictadura que Inglaterra había armado. Hay un informe hecho por el Servicio de Institutos Navales, algo por el estilo, que habla sobre este tema y pone a colación una serie de informes que ya se venían gestando en Inglaterra desde hacía 2 años antes. Te cuento, ya que estamos en el tema de soviéticos y Malvinas, una anécdota, no sé si la conoces. Yo fui tomado por espía de la KGB en Malvinas, no sé si conoces la historia. Yo, como soy de origen ruso, hablaba con mis familiares en ruso. Cuando me voy en el último vuelo del Hércules, horas antes de la rendición, y después vuelven los prisioneros, me dicen que me estaban buscando los de la SAS, los comandos ingleses. Y durante un tiempo me estuve devanando los sesos por qué corno me estarían buscando, hasta que un oficial de inteligencia de Fuerza Aérea me contó que los ingleses desde los buques escuchaban absolutamente todas las conversaciones que nosotros teníamos con nuestros familiares, con quien fuera. Y de repente escuchan hablar a un ruso sin acento, porque yo hablo ruso sin acento, vos me tirás en medio de Moscú, paso desapercibido, que habla con su familia y dice cosas aparentemente inocuas, pero como el único periodista que está allí habla ruso perfecto, ese es el hombre de Moscú en Malvinas. Y supongo, que cuando yo decía cómo andan los chicos en el colegio era en clave cuándo vienen los Exocet de Perú.
Entonces imagínate si yo no me hubiera ido en el último vuelo del Hércules y me hubiera agarrado las SAS, los comandos, la cantidad de pateaduras que me hubieran dado antes de convencerse de que yo no era el hombre de la KGB en Malvinas. ¿Vos crees que, ahora es especulación pura, ¿no? Vuelvo a insistir, si Rusia nos hubiera dado el apoyo en Malvinas, hubiéramos tenido soberanía plena sobre todo lo que es ese sector, Antártida, Malvinas, Georgia, Sandwich? Es historia contrafáctica, es imposible preverlo, es imposible preverlo. Lo que hubiéramos perdido es la soberanía nacional, porque Rusia se hubiera impuesto y hubiéramos sido un satélite de Rusia, como lo era Cuba. Eso sin ninguna duda. Nicolás, ya esta entrevista se fue de tiempo, pero mi última pregunta es la siguiente, ¿no? Nosotros, argentinos como católicos, con una gran devoción mariana, seguimos un poco todas estas cuestiones religiosas que se han ido dando a través de la historia. Pero particularmente en 1917 en Portugal se aparece la Virgen de Fátima a 3 pastorcitos. Y entre los planteamientos que hace, entre las alertas que hace la Virgen de Fátima, tiene que ver con la Rusia comunista y muchos otros hechos a nivel del mundo. Pero también en uno de los secretos o uno de los mensajes de Fátima habla de la consagración de Rusia. Cuando veíamos o percibíamos que Putin tenía una inclinación religiosa, en algún momento se pensó que podía llegar a ser el indicado. ¿Vos creés que Putin, bueno, ya está dicho anteriormente, pero vos creés que entre la conversión posible, lo que uno cree que la conversión es posible, que se pueda llegar a dar en algún momento por un milagro o algo por el estilo y que Rusia esté consagrada, digamos, en este periodo de tiempo? ¿O? Mira, Putin es mucho más sincero en el exterior que en Rusia. ¿Por qué? En Rusia quiere engañar a algunos fieles. Putin, en una entrevista con Larry King, cuando Larry King le pregunta, ¿usted cree en Dios? Él contesta, yo creo en los hombres. Y después lo entrevista el Wall Street Journal y le pregunta también sobre la religión, y Putin dice, toda persona tiene que tener una base espiritual, pero no importa qué religión tenga. Las religiones todas fueron inventadas por los hombres. Putin es ateo, Putin no cree ni en Dios ni en el diablo. Date cuenta de una vez que es un oportunista que va a decir lo que determinada gente quiere escuchar y nada más. Nicolás, Alexandre, ¿quién te iba a decir? No, Cruz Diablo. Nicolás, mil gracias por haber estado acá en este especial, haber planteado todo esto. Para nosotros es muy valioso. Tenemos muchas disyuntivas al respecto, creo que has aclarado muchísimos de los puntos y ha sido valioso este encuentro, así que te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes les agradezco por habernos acompañado, las preguntas fueron variadas, la explicación de Nicolás ha sido muy amplia y muy contundente. Nosotros, por supuesto, siempre pensamos que todo lo que nos venden lo compramos. También seguramente en el exterior la gente comprará que Cristina Kirchner es una gran patriota, porque la bandera, etc. Una grácil bailarina, como dijo Putin. Tal cual. Tal vez eso genera, o como muchos en nuestra población están convencidos que Cristina es una gran patriota y que dice las cosas de corazón y que realmente el proyecto o el modelo es lo que nos va a sacar adelante de todo, y que vemos que las cosas no son así cuando uno lee la letra chica. Tal vez las imágenes que uno tiene de personajes importantes del mundo desde lejos son otras. Y tal vez nos llevamos muchas desilusiones. Las ilusiones siempre están de acuerdo a lo que dicen. Por supuesto que de lo que se dice a lo que se hace es donde uno debe tomar conciencia si esto realmente hay voluntad de cambio, hay voluntad de dirección. Nosotros tenemos todas estas dudas, y tenemos la visita del padre Sainz y de Oleg Mignot que plantearon el tema. Lo ven a Putin como un personaje que, tal cual como nosotros creemos que nos dicen en el exterior que es, y realmente creemos que el tipo tiene esos lineamientos. Pero Oleg Mignot trabaja para la embajada rusa. ¿Cómo va a decir otra cosa?
Él es el presidente del ex-SARCO, Instituto Cultural Argentino-Ruso. No es una opinión desinteresada y objetiva. Probablemente no, creo que hay una equivocación en eso. Creo que creó el Instituto Cultural Argentino-Ruso, que duró un tiempito y después lo dejó morir, y paralelamente hubo otros organismos. Tengo el testimonio de un gran amigo de Michno, lo tengo por escrito, de que Michno se enamoró del embajador Astajov y del actual, y el actual lo nombró presidente del viejo SARCU, Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la URSS. Y si vos ponés Instituto Cultural Argentino-Ruso en Google, te salta Casa de Rusia, que es el viejo SARCU. Bueno, aclarado el punto, después Oleg Minov seguramente aclarará este otro punto. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por habernos acompañado en este especial de Tele1, y rezamos y deseamos y invocamos a la Virgen de Fátima, porque creemos fervientemente que en su mensaje a la conversión de Rusia es un hecho que va a ocurrir. Y nosotros rezamos para que así sea y que sea lo antes posible. Pero perdón, discúlpame que te moleste. La reconversión, si eso significa al catolicismo, por supuesto que yo no estoy de acuerdo, porque Rusia tiene una tradición milenaria de religión ortodoxa, y hasta el Papa Juan Pablo II dijo que el catolicismo y la ortodoxia son los dos pulmones del cristianismo. Así que dejemos a Rusia con su ortodoxia y recemos porque todo el mundo vaya a Cristo, sin hacer este intento de catequizar a un pueblo que tiene una tradición milenaria tan rica y tan larga en la ortodoxia. Bueno, ojalá que la Iglesia Ortodoxa Rusa sea la verdadera ortodoxia rusa. Una vez que Putin le saque la pata de encima. Te agradezco mucho, Nicolás. Gracias a vos. Gracias a todos ustedes, y los espero en el próximo especial de aquí de TV1, por toda la verdad primero. Gracias.